Esta es la caracterización rural de Medellín que realizamos para identificar quiénes habitan la ruralidad de Medellín y producen alimentos o tienen producción agrícola, pecuaria y forestal. Acá en el mapa lo que podemos observar es cada uno de los polígonos asociados a las parcelas que los hogares tienen a su disposición para la producción de alimentos, y si seleccionamos alguno de los productos nos van a pintar acá, esperemos que nos cargue cada uno de los espacios de esas parcelas que tienen producción de ese determinado rubro. Si entramos a cada uno de ellos podemos observar la producción que estaba sembrada en ese momento y datos particulares de las parcelas. Esta caracterización no solamente toma en consideración los aspectos productivos, sino que además tiene información socioeconómica y demográfica de la agricultura familiar, campesina y comunitaria de la ruralidad de Medellín, que nos sirve para tomar decisiones y construir política pública basada en datos. El tiempo aquí apremia. Vamos a presentar la caracterización rural del distrito de Medellín. Esta es una herramienta, sin ninguna duda, novedosa, reitero, de planificación y de gestión del territorio, específicamente del territorio rural, en este caso de la alcaldía de Medellín. Van a estar conversando alrededor de este instrumento Andrés Felipe López, gerente de corregimiento de la alcaldía de Medellín. Él es administrador de negocios de AFIP, egresado en alta gerencia. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector público y privado y ha trabajado tanto en el distrito de Medellín como en la gobernación de Antioquia en temas de educación, seguridad, hacienda, educación superior, participación ciudadana, deporte y recreación. Actualmente, como indicamos, es el gerente de corregimiento de Medellín. Bienvenido, Andrés. Y durante con nosotros, y antes de dar la palabra, también nos acompaña Juan Zuluaga Corrego, que es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, magíster en Economía Rural de la Universidad Federal Ceará de Brasil, especialista en Finanzas de la Universidad Autónoma Latinoamericana e ingeniero agrícola de la Universidad Nacional de Medellín. Actualmente es el coordinador territorial de Colombia. Bienvenidos. Muchas gracias, Daniel, y pues muy contentos de tener a Andrés aquí en este Foro Mundial de Datos, que no es un evento menor, presentando esta iniciativa que ha estado presente durante estos días en las pantallas. Pero antes de comenzar a hablar de la caracterización, me gustaría que nos contaras en qué consiste una dependencia de gerencia de corregimientos. Nosotros hemos valorado mucho que el distrito de Medellín tenga una dependencia que hable de la gerencia del territorio rural, que administre sus potencialidades y que piense en la integración urbano-rural. Entonces, de tu parte, ¿cómo has sentido que esta dependencia le aporta a la construcción de ciudad? Bueno, primero un saludo especial para todos. Muchas gracias por quedarse hasta esta hora a escuchar nosotros aquí a conversar un rato. Gracias, Daniel, por esa presentación y a Fabo por la invitación. Eso es muy importante, ¿sabes, Juan? Porque las gerencias de corregimientos son escasas en el país, por no decir que somos casi únicos. La gerencia se encarga principalmente de esa articulación entre todas las dependencias, precisamente para los 5 corregimientos de Medellín. Y creo que hay que entender también un contexto, y es Medellín es 70% rural. Solamente las 16 comunas abarcan un 30% del territorio. El otro 70% son los 5 corregimientos. Santa Elena en el oriente, San Antonio de Prado y Altavista, y acá en la parte sur oriental, occidental, están San Antonio, San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas. Entonces creo que eso, por un lado, implica también un reto muy grande para la institucionalidad, el cómo estar pendiente de ese 70% de territorio. Porque muchas veces, Juan, esa oferta institucional es muy difícil de que llegue a todo el territorio rural. Son 52 veredas, además. 52 veredas distribuidas en esos 5 corregimientos. Son 16 reservas naturales, alrededor de 2.800 hectáreas. Entonces eso implica un reto, y para eso se crearon las gerencias, para articular precisamente esa oferta institucional en la parte rural. Y eso termina siendo muy útil, teniendo en cuenta, Andrés, que el territorio debe ser entendido como esas formas como nos relacionamos con el ambiente, donde terminamos también teniendo incidencia económica y finalmente donde hay una expresión social con muchas condiciones culturales. Y teniendo en cuenta este foro, yo creo que es importante que
la gerencia de corregimientos como una institución que está al interior del distrito de Medellín, pues haga relevante la participación de la ruralidad en una sola ciudad que es pensada para todos sus habitantes. Y como aquí hay personas que no conocen mucho de la ruralidad de Medellín, ya diste como algunas luces, pero sí sería muy bueno que nos contaras un poco más cómo está constituida sus veredas, qué producción de alimentos se encuentran, qué actividades culturales emergen de esa ruralidad, para que también entendamos que la ruralidad de Medellín es parte integral de la ciudad. Bueno, hay que empezar también me siento identificado con lo que dijo ahorita Adriana sobre el DANE. Tenemos unas cifras todavía un poco desactualizadas. Para el DANE, entre los 5 corregimientos llegan a los 400.000 habitantes. Nosotros sabemos que pasamos de ahí hace rato. Estamos alrededor de los 600.000 habitantes. Y desde ahí implica un reto también el tema de la planificación. Porque si nos quedamos solamente con la cifra del DANE, no vamos a llegar realmente a la realidad de los territorios. Cada corregimiento tiene sus particularidades. Ustedes, el más conocido de todos es Santa Elena. Feria de Flores, silleteros, y ese también es un llamado que hacen los otros 4 corregimientos. Cuando ustedes se ponen a hablar con la gente y con la comunidad, a escucharlos, uno se da cuenta de que los otros 4 corregimientos se sienten más olvidados que Santa Elena, que es el que se lleva todo el protagonismo, y donde además la gente, por ejemplo, muchas veces no sabe que las principales flores que llegan al desfile de silleteros vienen también de San Cristóbal, de otro corregimiento diferente de Santa Elena. Entonces, Santa Elena es clave en el oriente, además porque tiene frontera con muchas comunas, tiene esa vocación de fincas silleteras, también tenemos fincas cafeteras, eso es algo que a veces se pierde en el radar. Altavista es un corregimiento donde están las ladrilleras y las canteras, entonces es mucho más gris, es mucho más café que verde. San Cristóbal es nuestra despensa rural, ahí es donde está la mayor cantidad de hectáreas del distrito rural campesino, que ahorita les hablo un poquito del distrito rural. San Sebastián de Palmitas es el menos habitado, pero el más retirado, que además se siente también olvidado porque pues, para poder llegar a él hay que atravesar un peaje, cuando legalmente un peaje interurbano no debería existir, pero allá hay un peaje. San Cristóbal se caracteriza también por la cebolla. San Antonio de Prado es el más poblado, es el más urbano de los corregimientos, fácilmente podría ser otro municipio del área metropolitana, y se caracteriza sobre todo por el tema porcino. Entonces verá que cada uno de esos territorios tiene unas particularidades, y para poder planificar ese territorio rural hay que entender esas particularidades. Además, el tema cultural, ahorita lo mencionaban, la niña que está por allá que preguntaba cómo hacemos para proteger o para que la gente tome conciencia también, y lo decías tú ahora, de que hay que proteger esas zonas rurales, esas partes rurales. Si la gente no se siente parte de un territorio, es muy difícil de que se puedan buscar soluciones donde los integren a ellos también. Entonces creo que uno de los retos que nos encontramos al llegar fue decirle a la gente, venga que es que los corregimientos también son Medellín. No solamente son las 16 comunas, los corregimientos también son parte de, y ese digamos ha sido parte de lo que hemos hecho durante este año en la gerencia, decirle a la gente, venga que los corregimientos también son Medellín. Andrés, esta visión de la planificación, como mencionabas, nos lleva al centro de esta conversación, ¿no? Y es como los datos sirven para planificar el territorio. FAO lleva trabajando en Antioquia ya un poco más de 2 décadas y siempre por iniciativa de los gobiernos locales hemos acompañado el ejercicio de la política pública, pero especialmente para Medellín nos solicitaron acompañar la caracterización del territorio rural que está en manos de campesinos y campesinas, y eso nos permite también darle valor a una población que estructuralmente es fundamental para mantener la relación urbano-rural. En esa caracterización, Andrés, que hicimos contigo, ¿qué herramientas encuentras para que se reivindique el territorio rural, para que ustedes puedan hacer política pública sustentada en datos? De ahí, digamos que se nos presentaron también múltiples desafíos. A veces es muy difícil tener datos de la ruralidad, y el Departamento Administrativo de Planeación pues, tiene algunos datos, pero no los tenía todos. Entonces yo creo que empezando de ahí, la caracterización que salió del convenio con FAO fue fundamental. Fue fundamental poder contar con esa información de la ruralidad, cuántas mujeres rurales había, cuáles eran las unidades productivas, cuáles eran también esos principales cultivos que se presentaban en determinadas zonas. Eso nos ha permitido con planeación establecer una ruta de trabajo en varios sentidos. Uno es la política pública de desarrollo rural.
Es una política pública que ya perdió vigencia además. Se creó en el 2009, se venció ya en el 2019, los 10 años que tiene de periodicidad, no se actualizó en los últimos 4 años y ya con planeación estamos organizando esa actualización de la política pública. Ahora, permítame devolverme en algo, y es que la gente dice, bueno, pero si existe una subsecretaría de Desarrollo Rural, ¿para qué existe una gerencia de corregimientos? Y resulta que son cosas diferentes. Mientras que la subsecretaría de Desarrollo Rural, que hace parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, se enfoca en ese tema agropecuario y en apoyar a los campesinos y productores y lograr esos circuitos cortos de comercialización a través de mercados campesinos. A mí me gusta decir que las gerencias se piensan esa ruralidad y se la piensan en todo sentido, no solamente en el tema agropecuario, porque aquí va otra cosa también, Juan, y es que si no somos capaces de entender que la ruralidad se viene transformando en las últimas décadas, no podemos solucionar los problemas que tiene, porque es que la ruralidad también tiene problemas de vías, también tiene problemas de educación, también necesitan espacios para deporte, también necesitan cultura. Entonces, eso es lo que hemos logrado con la gerencia y esa caracterización, Juan, específicamente, pues nos ha aportado bastante a poder identificar en esos territorios cuáles son esas capacidades productivas, pero también cuáles son esos otros aspectos que tiene el territorio. Nosotros establecimos una estrategia en la gerencia que la denominamos veredeando. Nos fuimos a veredear a las 52 veredas. Digamos que ha sido un trabajo de tiempo, porque pues el territorio es muy grande, es el 70% del territorio. Y veredeando, de las 52 veredas ya llevamos 23. El primer semestre, digamos, se nos fue construyendo ese plan de desarrollo, pero este segundo semestre nos hemos enfocado en ese tema de veredear. Y veredeando, pues, y se los digo con toda la sinceridad también, yo me he encontrado con cosas que yo no conocía del territorio. Ver cascadas donde uno no pensó que habían cascadas, encontrar reservas naturales hermosas en los mismos territorios, es una cosa que estoy seguro que mucha gente de Medellín no conoce. Entonces, lograr identificar, uno, contrastar esa caracterización que hicimos con ustedes con lo que realmente veíamos en el territorio a través de Veredeando, fue algo que también nos sirvió a nosotros para decir, bueno, esto que hicimos sí aplica a esto que vamos a hacer. Y ahí establecer estrategias como llevar oferta institucional a las partes más profundas de los corregimientos, donde antes no llegaba. Andrés, ahorita mencionabas algo sobre el Distrito Rural Campesino, y ahí le damos un gran valor porque es un instrumento de planeación de segundo nivel, pero por su nombre mismo, donde no aparece agrario, sino campesino, y darle valor a esa ruralidad por la población que lo habita, que vive, que convive el territorio rural en la ciudad de Medellín. Esta caracterización tuvo un reto gigante y fue utilizar datos cuantitativos con unas lecturas cualitativas muy valiosas que se hicieron en el libro Campesinos de Ciudad. Esa relación entre lo cualitativo y lo cuantitativo y recuperar en este libro que denominamos Campesinos de Ciudad, qué tanto efecto ha tenido en ese vínculo al interior del distrito y sus dependencias, y cómo ustedes han logrado utilizar esa relación entre la comprensión cualitativa y la información cuantitativa del territorio. Ahí primero hay que explicar qué es el distrito rural. Vos diste una característica de ese distrito, y es que es un instrumento de planeación de segundo nivel. POT, instrumento de primer nivel, distrito rural segundo nivel, y las unidades de planificación rural, las UPRs, son de tercer nivel, que son muy difíciles de aprobar, que en este momento tenemos una específicamente en el Llano, en San Cristóbal, en la que estamos trabajando también. Pero también tiene otra característica ese distrito rural campesino, y es que son 10.263 hectáreas, para dar otro dato. 10.263 hectáreas que representan el 39% de ese 70% de ruralidad. Que hoy, pues estoy casi seguro que no están esas 10.263 hectáreas, porque como lo decían ahora, la ruralidad ha cambiado, pues después de la pandemia el nivel de construcción que ha habido, sobre todo en las fronteras entre las comunas y los corregimientos, se ha intensificado. Entonces, y mucha gente también en el territorio ha preferido parcelar o vender que cultivar. Entonces, seguramente esas 10.263 hectáreas ya no están. Pero entonces también son 33 proyectos, el Distrito Rural Campesino. 33 proyectos que le apuestan precisamente a ese concepto que le hemos dado mucha fuerza durante este año en la gerencia, y es el de la nueva ruralidad. El de entender que tienen otro tipo de necesidades para poder, digamos, solucionar los principales problemas que tienen. Ha sido un reto, claro que ha sido un reto, internamente. Pero nos ha servido mucho, Juan, porque el Departamento Administrativo de Planeación, inclusive Hacienda, se han dado cuenta también de que esa ruralidad es diversa, es muy diferente a lo que todo el mundo tiene en la cabeza, y de que
precisamente con esas herramientas y esa caracterización que realizamos con ustedes, nos han dado las suficientes variables e instrumentos para nosotros empezar a pensar en la realidad de una manera diferente. Y te voy a mencionar tres cosas o tres herramientas en las cuales nosotros estamos trabajando actualmente. Distrito Rural Campesino, sin duda, con estas tres características y con 5 espacios de participación, 2 internos, Comisión Intersectorial Rural y Comité Técnico Rural, y las mesas corregimentales del distrito y la mesa distrital del distrito. Ahí hay representación de todos los públicos, campesinos y productores, mujeres rurales, jóvenes rurales, juntas de acción comunal, JAL, etc. Un representante por cada vereda. Y la mesa distrital que agremia las 5. Ese es el distrito rural y es un elemento importante donde vamos a involucrar a la gente en el tema de la ruralidad. 2, el POT, y lo mencionaban ahora. Nosotros en este momento estamos trabajando en una revisión de mediano plazo. Esa revisión de mediano plazo ya arrancamos unas células, así se llaman las células del Departamento Administrativo de Planeación, pero el próximo año, arrancando, empezamos con unas mesas muy específicas, con comunidad. Revisión de mediano plazo, que no va a implicar la revisión de todo el POT, sino uno de los componentes del POT, pero que tenemos el reto en esta administración, terminándola, de dejar las bases para el nuevo POT de los próximos 12 años. Distrito Rural, POT. Y lo otro son incentivos tributarios. En estos días estaba presentando el presupuesto de la gerencia frente al Consejo de la Comisión de Presupuesto y les decía yo a los concejales, vean, una de las formas que le vamos a apostar y que vamos a tener para incentivar la permanencia de la gente en el territorio rural, que precisamente es uno de los retos que tenemos inmensos, porque la gente siempre migra hacia la parte urbana, es darle incentivos tributarios para que se queden en el territorio. Estamos en revisión en este momento del estatuto tributario. Un estatuto tributario que abarca el uso de los bosques, tanto para protección como para explotación, el cuidado de las quebradas, temas agrícolas, agropecuarios y agroforestales. Pero hay un problema con el estatuto tributario, es que la gente no lo conoce. Los beneficios están. Pero trasladarle esa información a la comunidad es el reto que tenemos, porque a veces son cosas demasiado técnicas que la gente a veces ni entiende, o que un campesino que está dedicado a su parcela pues no lo va a comprender tan fácil. Y aquí les voy a tirar un dato adicional que es una chiva, exacto. Y es que esa revisión del estatuto tributario nos va a llevar a que tenga una característica, y es la característica de concurrencia. Es decir, una persona puede aplicar a diferentes beneficios tributarios, algo que en este momento no es posible. O usted coge pagos por servicios ambientales, o usted coge uso forestal, o usted coge uso agropecuario o agroforestal, pero usted no puede escogerlos todos al mismo tiempo. Lo que va a permitir esta revisión que estamos haciendo para el próximo año es que la gente pueda beneficiarse de diferentes formas. Eso sí, el reto que vamos a tener en la gerencia, porque ese sí es de la gerencia, es vamos a ir a contarle a la gente para que permanezca y se quede en el territorio. Eso es una excelente noticia, toda vez que, Andrés, una de las cosas que buscan los datos y sobre todo la política pública sustentada en datos es la sostenibilidad y la resiliencia. En la caracterización que se realizó encontramos 2.803 predios productivos que estaban en manos de campesinos y campesinas. Y uno de los datos interesantes que nos pone a pensar bastante para poder conseguir sostenibilidad y resiliencia es el promedio de edad de esos productores, que desafortunadamente está en 57 años. Todo esto de tratar de darle valor, no solamente político, sino económico, y tener también instrumentos como el que nos acabas de contar, hace parte también de una estrategia de poderle dar oportunidad a los jóvenes, hombres y mujeres, para que vean en esa ruralidad una oportunidad de crecimiento económico, Andrés. Total, y allá hablamos de esa apuesta por la complementariedad generacional, que los que han visto el video en el que estoy por ahí, lo menciono, y es cómo hacer para que los jóvenes se dediquen al campo. No quiere decir, yo en ese proceso de caracterización, hay una cifra que yo daba, Juan, a principio de año, la di en el consejo, la di en algunos medios de comunicación, pero precisamente para abrir la discusión, y es que hoy Medellín, a pesar de tener el 70% de ruralidad, solamente está produciendo el 1.6% de los alimentos que necesita, ¿cierto? 1.6% con un 70% de ruralidad. Entonces los concejales me decían, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y puede que la discusión que demos como ciudad no sea que finalmente vamos a traer la comida de afuera, porque hoy, según cifras también de esa caracterización y que ustedes tienen, el 65% viene de afuera, de otros departamentos de Antioquia, de Colombia, un 10% viene del exterior, ahí ya un 75%,
y un 22% como de 21 municipios de Antioquia. Entonces, cuando uno ve esas cifras, uno dice, bueno, Medellín está pensando para pensar en esa seguridad alimentaria. Entonces, esa es una, digamos, de esas características que hay que ponerle cuidado, que esa cifra generó mucho impacto, ese 1.6. Pero entonces eso va atado a otra cosa, que es al relevo generacional o la complementariedad generacional. Y ese, digamos, es otra de las preocupaciones que tenemos con la gerencia. ¿Cómo hacemos para que los pelados se metan más al campo cuando ellos no ven su futuro como los abuelos que se levantan a las 5 de la mañana con un machete y un asadón a sembrar cosas? Ellos prefieren estar en las redes sociales, pero hemos visto algo y lo vimos con ustedes también, y es cuando ellos ven tecnología y ven inteligencia artificial, se meten al campo. Y dentro de ese ejercicio que se hizo con FAO, donde se le preguntó a cerca de 100, 120 personas, 120 pelados, si querían estar en el campo, y solamente uno levantó la mano, San Sebastián de Palmitas, un pelado de San Sebastián de Palmitas. Pero después cuando les habló de, vengan, que aquí va a haber inteligencia artificial, va a haber agricultura vertical, ellos ahí mismo, alrededor de 60 levantaron la mano. Pero yo creo que esa es otra herramienta importante que tenemos que implementar. Y ahí lo ato con otra cosa, la georreferenciación. GeoBristol, la herramienta que utilizamos en ese momento, tecnológica para georreferenciar estas parcelas, mirar precisamente cuál era la vocación productiva que tenían, pues eso, ahí con esa herramienta nos dimos cuenta que quienes diligenciaban la información no eran los productores, no eran los campesinos, sino que eran las mujeres y los hijos. Entonces ahí, digamos, hay un ciclo virtuoso bacano que podemos aprovechar. Bueno, y aprovechando estos últimos 5 minutos, Andrés, ¿cómo esperas que evolucione el territorio rural? ¿Cómo va a evolucionar este tema de la caracterización, teniendo en cuenta que son datos vivos, que todo el tiempo están mutando y que pues finalmente lo que permiten es tener una visión de mejora continua en el ejercicio de la política pública para la ciudad rural acá en Medellín? Pues yo espero que el próximo año sigamos trabajando juntos, con FAO. Digamos que esa es una manera también de darle continuidad a los procesos. Digamos que esto es una alianza, gerencia de corregimientos, FAO, Alcaldía de Medellín, que se ha dado desde hace rato, desde hace 2 o 3 administraciones. Entonces creo que esa es una manera de darle continuidad, porque hoy le estamos haciendo, bueno, esos componentes que tuvo ese convenio pasado, el sistema de abastecimiento, que hoy tenemos Lusitania, San Cristóbal, continúa, y la idea es fortalecerlo. De hecho, ahí venimos en algunas conversaciones con el Departamento de Prosperidad Social del Gobierno Nacional para transformar eso en un punto de abastecimiento, en un PAS, punto de abastecimiento social, creo que se lo llaman ellos. Pero entonces también estamos continuando con la oficina de proyectos, donde estamos buscando recursos también nacionales e internacionales, pero continuamos con ese observatorio para la integración urbano-rural. Y esas dos palabras para nosotros son fundamentales: nueva ruralidad e integración urbano-rural. Tenemos que darle continuidad, digamos que eso es una forma de apostarle a que evolucione lo que venimos realizando desde la gerencia junto con FAO. GeoBristol, o mirar otra herramienta tecnológica para que involucre a los jóvenes, tiene que ser otra de esas apuestas de los próximos 4 años. Involucrar a los jóvenes y apostarle a esa complementariedad generacional, sin duda, tiene que ser otro de los retos. Pero hay algo que nos ha pedido constantemente el alcalde, y es no perder ese contacto con la gente. Y se lo he dicho yo a mi equipo y se lo he dicho yo en diferentes espacios. A mí siempre me van a ver en la calle. Inclusive con este tema que se está presentando ahora en Santa Cruz, todos estamos ayudando. Porque hoy puede ser la Comuna 2, pero mañana puede ser alguno de los corregimientos, que no está exento de todas las catástrofes naturales que se puedan presentar. Entonces, esa conexión con la comunidad, saber qué es lo que quieren, cuáles son las necesidades que tienen, va a ser fundamental. Y digamos que en ese proceso la gerencia va a jugar un papel importante de articulación con las demás dependencias. Porque a veces, ¿qué nos pasa en lo público? Y es que una dependencia funciona por un lado, otra funciona por el otro, otra funciona por el otro, y eso no se ve apuntándole a un objetivo, unas estrategias, a identificar o a solucionar problemas claros y precisos. Entonces creo que ahí vamos a también a jugar un papel importante con ellos. Bueno, Andrés, muchas gracias. Quiero hacer mención que esta caracterización es un mar de datos. Está disponible en las plataformas de la Alcaldía del Distrito de Medellín, y también darle valor a la gerencia de corregimientos nuevamente, porque hay gerencia precisamente porque el territorio rural, como adrede hicimos estos videos mostrando los recursos que tiene la ruralidad de Medellín, que necesitan un gerente, y creemos que un gerente
en esta administración como tú va a llevar a la ruralidad a otro nivel, y te agradecemos, Andrés, infinitamente por aceptar la invitación a este conversatorio y a todos ustedes por asistir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, yo encantado. Gracias. En la gerencia de corregimientos del distrito de Medellín realizamos un ejercicio de caracterización rural sociodemográfico en alianza con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, con el fin de conocer las condiciones de vida de nuestros territorios alrededor de los sistemas de producción agropecuaria. El ejercicio nos ha permitido entender cómo los campesinos y las distintas iniciativas de agricultura cooperativa y familiar de los 5 corregimientos le aportan y le han contribuido a la seguridad alimentaria de toda la ciudad, para proponer estrategias de complementariedad generacional, a que desde nuestros corregimientos se produzcan más y mejor, y a seguir profundizando y avanzando en esa integración y articulación urbano-rural, porque Medellín te quiere y los corregimientos son Medellín.